y el tiempo para nuestro hermano Dimas. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bien. No, hombre, si eso es estar bien, imagínense qué será estar mal. Primero, pues es un gusto volver a estar en esta zona por segunda vez. Creo que el año pasado vine un poquito más abajo. Y también es un gusto encontrar aquí al padre Juventino, discípulo directo del padre Flaviano Amatulli, uno de los grandes personajes que yo siempre he admirado desde que era niño. Y Dios me permitió la oportunidad de saludar varias veces al padre Amatulli. Y siempre que encuentro un apóstol de la palabra, veo en ese apóstol de la palabra al padre Amatulli. Y por eso ustedes que tienen como párroco al padre Juventino, algunos ya les dije, aprovechen, porque esto no se da en todos los lugares. Así que, antes de empezar, les voy a pedir unos favores, solo que a mí me gusta estar cerca de la gente. Espero que esto no haga microfonía y los que graban me van a disculpar porque conmigo van a sufrir. A ver, así cerca de la gente es mejor. Al que se duerme le pego un bibliazo. A ver, les voy a pedir 3 favores antes de empezar. El primer favor que les voy a pedir es que traten de no distraer. Por culpa tenemos un defecto, no sabemos poner atención. Y por eso muchas veces acudimos de la iglesia, pero ¿cómo volvemos a nuestra casa? Igualitos que como venimos. Pero todo eso es porque hemos sido educados para escuchar. Hemos sido educados para hablar. Y por eso yo les aseguro una cosa: la mayoría de nosotros habla incluso cuando están dormidos. Porque fuimos educados para eso, para hablar. En cambio, los japoneses educan a sus hijos para escuchar. Y miren que Dios también nos hizo sabiamente. Dios nos dio 2 orejotas y una lengua. Eso significa que oímos el doble y deberíamos hablar la mitad. Sin embargo, escuchamos como si tuviéramos media oreja y hablamos como si tuviéramos 20 lenguas. Por eso a la mayoría le cuesta poner atención. Y miren, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta la invitación que nos hizo Jesús. Jesús dijo que debíamos amar a Dios con estas 3 características: con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Eso qué significa? Eso significa que siempre que vamos a la Eucaristía, que siempre que vamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que ir con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree que está aquí con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas? El que me diga que sí me miente. ¿Sabe por qué? Porque lo más difícil de controlar es la mente. Usted puede estar sentado aquí, pero su mente en otro sitio. Las señoras pueden estar pensando: ¿dónde estará mi gallina que no vi en la mañana? Por eso
A mí me gustaría que hoy usted ponga su mejor esfuerzo por escuchar. Porque si no, este día me va a tocar predicarle a puros cadáveres. Y yo prefiero predicarle a personas vivas y conscientes. Para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Hace unos cuantos meses vine al Quiché y estaba diciendo justamente esto. Había una señora sentada en primera fila y me dijo: hermano, eso que usted dice es verdad. Y me dijo: mire, yo estoy aquí sentada disque escuchándolo, pero la verdad yo estoy aquí sentada imaginándome cómo será cruzar la frontera de los Estados Unidos. O sea que esa señora, su cuerpo estaba en Guatemala y su mente y su alma andaban allá por Arizona intentando cruzar la frontera. Por eso pregúntese, si aquí está su cuerpo, ¿dónde estará su alma? Ese es lo primero que les pido, no se distraigan. El segundo favor que les voy a pedir es que no se duerman. A esta hora y con este calorcito que da la luna, ¿cómo da ganas de dormir? Al que veamos dormido, rapidito vamos a ir a imponerle las manos y vamos a pedir el descanso eterno. Así que piense si le conviene dormirse. Puede ser el último de sus sueños. Así que si quiere ver a San Pedro, duerma tranquilamente. Tercero, y esto es lo que más me interesa: los que trajeron a sus hijos y los hijos ya saben qué cosa es siéntate y cállate, entonces siéntelos y cállelos. No es que me caigan mal los niños, no, a mí me encantan los niños. Yo soy papá y yo no quisiera que mis hijos crezcan, yo los quisiera chiquititos toda la vida. Porque me encantan los niños parecen juguetitos. Todo lo que hacen son cosas que te llegan hasta lo más profundo del alma, ¿sí o no? Y cuando el hijo crece, ya lo ves barbón, extrañas a aquel niño chiquitito que hacía cada cosa que te hacía reír. Yo amo los niños, pero me caen mal los papás que no saben gobernar a sus hijos. Esos me caen mal. ¿Saben por qué? Porque esos son los que después se van a quejar. Esos después van a venir a decir: hermano, vaya a hablar con mi hijo que es un rebelde. Antes me daba gusto ir a hablar con los jóvenes. Ahora cuando un papá me dice: hermano, venga, hable con mi hijo, coraje me da. Y lo primero que le pregunto ¿es su hijo o es el mío? Ah, no, es el mío. Pues háblele usted. Usted es el papá que no. O al menos eso es lo que creemos hasta ahora. Ah, porque qué fácil, no. Usted hace los hijos y quiere que yo los eduque. No, qué chévere así. Aquí cada uno se hace responsable de sus hijos. Yo soy hijo. ¿Y saben por qué yo predico? ¿Saben por qué yo amo a Dios? Por mi papá y mi mamá. Solo para que se den una idea el tipo de papá que tengo. Mi papá lleva predicando la palabra de Dios 52 años. Una vida entera predicando la palabra de Dios. Y desde que yo era niño iba con él, a veces me llevaba cargado. Y mientras él predicaba me dejaba sentado: siéntate y no te muevas. Y yo me quedaba quieto. Pero como todo niño me daba ganas de moverme, mi papá solo giraba la cabeza y me miraba con una mirada matona. Le miraba a los ojos a mi papá y me sentaba de nuevo. Y yo solo me hago una pregunta: ¿dónde estaría yo si no hubiese tenido un papá que me exigiera de esa manera? Y aquí es donde vale la pena recordar lo que dice la palabra de Dios.
Proverbio capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino del Señor, y cuando éste sea grande, jamás se apartará de él. Yo amo a Dios porque mi papá y mi mamá me enseñaron a amar a Dios. Hasta el día de hoy, los dos sirven en la parroquia como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y mi papá todavía evangeliza, todavía predica. A veces lo llevo conmigo, a veces él me lleva con él, a veces nos encontramos en algún sitio. A mí no me costó amar a Dios. A mí no me costó aprender cosas de la Biblia, porque yo lo aprendí en mi casa. Cuando alguien me dice: hermano, ¿usted dónde estudió? Yo le digo: en mi casa. El 95% de lo que soy, lo soy gracias a mi papá. El resto lo adquirí de otras personas. Por eso, la mejor etapa para educar a un hijo es cuando el hijo es chiquitito. Y por eso los que trajeron a sus hijos chiquititos, siéntenlos y propónganles un reto. Mira, escucha, y si aprendes lo que el hermano va a decir, te doy un premio. Ese niño graba así. Más que grabar con teléfono, grabe con su hijo. Son mejores que los teléfonos para grabar. ¿Estamos claros? Una última cosita. Si ya quedamos claros, entonces niño que veamos haciendo bulla y corriendo y caminando, lo vamos a ir a traer y lo vamos a sentar allá adelante. Al final lo vamos a rifar para que tenga un papá y una mamá que se haga cargo. Así que dígale a su hijo: si no quiere salir en la rifa, siéntate. Dicho eso, ahora sí vayamos al tema. Ese no era el tema, que sí me gustaría hablar de eso. Queridos hermanos, hoy es un buen día para pensar en una realidad que a muchos nos preocupa y que a otros simplemente no les interesa. ¿De qué realidad estoy hablando? Del fenómeno que representa el avance de las sectas en América Latina. Centroamérica es la parte del mundo más invadida por las sectas. Y solo para que se den una idea, en todos los países de Centroamérica ya son más los no católicos que los católicos. Escuche bien. En todos los países de Centroamérica, los católicos ya somos minoría. Y solo para que se den una idea, hace más o menos 50 años, el 90% de la población de Guatemala era católica. Hace 50 años. El último estudio que se hizo sobre el catolicismo en Centroamérica demostró que en Guatemala ya solo el 37% profesa la fe católica. ¿Eso qué significa? Eso significa que en 50 años más de la mitad de los católicos se han cambiado para otra agrupación. El país menos católico de Centroamérica es Honduras. En Honduras, los católicos ya son solamente el 27%. Imagínense, después de ser un país casi 100% católico, hoy el país de Honduras es solamente un 27% de su población los que aún profesan la fe católica. Y Guatemala ha sido también uno de los países que más ha sufrido el fenómeno de las sectas. Y por eso yo les aseguro una cosa: todos nosotros conocemos a una católica y que ahora ya no es. Les aseguro otra cosa: todos nosotros
tenemos en nuestra familia a una persona que ya no es católica. Puede ser tu primo, tu cuñado, tu cuñada, en el peor de los casos tu hijo, tu nuera o tu yerno, o hasta tu marido o tu mujer. Y les aseguro otra cosa, todos nosotros hemos recibido la propuesta para cambiarnos a otro grupo. Casi todos. El que diga, a mí nunca me han invitado, es que simplemente no se ha dado cuenta. Porque a donde usted vaya se encuentra a quienes van conquistando a los católicos. Los testigos de Jehová que llevan una invasión casa por casa. ¿Y qué hace el católico cuando ve llegar a los testigos de Jehová? Esconderse. Tienen miedo. Y cuando el testigo de Jehová toca, el pobre católico adentro anda temblando de miedo. Y como el testigo de Jehová es necio, de tanto mejor mandan a los niños, vayan a decir que no estamos. Y sale la niña, dice mi mamá que no está. Así nos tienen. Tenemos miedo a que lleguen a nuestra casa. Pero esto puede cambiar si tomamos en serio nuestro compromiso de ser católicos. En mi casa los testigos de Jehová no pasan. Hace una semana pasaron justamente a tocar la puerta de mi casa. Yo estaba comiendo y dije, no quiero, y ahorita no tengo ganas de hablarle a los testigos de Jehová, pero voy a salir. En cuanto salí, el testigo de Jehová me reconoció y me dijo, Dimas, solo pasé a saludarte. Tenía años que no te miraba y tenía la curiosidad de saber si seguías vivo. Porque tú sabes cómo es la vida, tan frágil, mira, y se inventó un rollo. Y lo vi tan asustado que me acordé de algo que mi papá me enseñó. Al enemigo vencido hay que perdonarlo. Así que le dije, hermano, me da gusto verte. Y por último me dijo, ¿y a qué te dedicas? Y le dije, hermano, yo me dedico a predicar la palabra de Dios. ¡Excelente! ¡Te felicito! Sigue adelante y ojalá Dios te dé muchos más años de vida. El testigo de Jehová intentó huir sin que yo le dijera nada y yo lo dejé ir sin decirle nada, porque sentí no como lo que siente el católico cuando se encuentra con un protestante que lo agarra y el católico tiene ganas de huir. Entonces dije, bueno, en honor a mis hermanos católicos que han sido acribillados, a este lo perdono y lo dejo ir. Y por eso escuche lo primero que le voy a decir. En la actualidad hay tres maneras de ser católico, o tres grupos de católicos. Los primeros y la inmensa mayoría son católicos por tradición. ¿Qué es ser católico por tradición? Vaya pensando. Y al final usted decide, bueno, yo estoy aquí. Un católico por tradición es aquel que es católico simplemente porque su papá era católico. Yo soy católico porque mi papá era católico. Mi papá era católico porque mi abuelito era católico. Y mi abuelito era católico porque mi bisabuelo era católico. Y mi bisabuelo era católico porque mi tatarabuelo era católico. Y simplemente por eso. Y esos católicos hacen todo lo que hace el resto. Donde va gente, allá va toda la gente. Católicos por tradición. Segundos, católicos por emoción. Yo soy católico porque aquí me siento bien. Yo soy católico porque aquí me divierto. Me siento a gusto. Tengo aquí buenos amigos.
chévere, hacen conciertos y voy a bailar y a cantar. Esto es lo que más me encanta, pasarla bien. Católico por emoción. Se le pasa la emoción y se va a otro sitio. El tercer grupo de católicos son aquellos que son católicos por convicción. Yo soy católico porque yo, estudiando la Biblia, he descubierto que no hay mejor sitio para estar que en la iglesia católica. Y todo lo que quieras saber de mi fe, ven, pregúntame lo que quieras, que yo te respondo lo que quieras con la palabra de Dios. Soy católico porque conozco la Biblia. ¿Dónde cree que está usted? ¿Es católico por tradición, por emoción o por convicción? La mayoría aún somos católicos por tradición. Y por eso, frente al fenómeno de las sectas, ¿qué decimos? La mayoría dicen, todo es lo mismo, al mismo Dios servimos, es la misma palabra de Dios. Por eso si me invitan allá, voy. Y si me invitan para allá, también voy. Y si llega pastor a mi casa, lo recibo. Si ora por mí, también. Y la mayoría vive con esa idea de que todo es lo mismo. Y hoy vamos a ir a la Biblia y vamos a descubrir si es verdad que todo es lo mismo o tenemos que decidirnos por un solo grupo. Así que vayamos a la Biblia rapidito y conozcamos el deseo de Jesús sobre la iglesia. Porque escuche lo que le voy a decir. En el año 2016 me tocó hacer un estudio sobre los grupos religiosos de México y descubrí que en México para el año 2016 habían más de 100,000 agrupaciones religiosas diferentes. Es decir, en México hay más ofertas religiosas que partidos. Pero aquí viene la pregunta: ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Será que a Jesucristo le parece bien que sus discípulos estemos tan divididos? Veamos cuál era el deseo de Jesús cuando nos habló de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Saquen su Biblia, no está prohibido. Les voy a decir una cosa, y perdonen tanto comercial, pero yo así soy. ¿Saben de qué me duele? Cuando veo la mayoría de nuestros católicos, que tenemos un catolicismo sin palabra de Dios. El católico hasta ahora no lee la Biblia ni de broma. ¿Y saben por qué el católico no ama todavía la palabra de Dios? Porque no se ha enamorado de Dios lo suficiente. Cuando tú te enamores de Dios lo suficiente, también vas a amar su palabra. Y miren, en nuestras casas, ¿quiénes han aprovechado la Biblia? Las cucarachas. Las cucarachas andan bien gordas de tanto comer Biblia. Y el católico todo debilucho anda. Un solo ejemplo les voy a poner. La misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es para nuestra vida dos cosas. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. Lámpara para mis pies, lumbrera para mi camino. ¿Eso qué significa?
que un católico que no lee la Biblia es un católico que todavía camina en tinieblas. ¿Por qué? Porque le hace falta la luz de la palabra de Dios. Por eso consígase una Biblia. Y ahora que tienen de párroco a un discípulo del padre Amatuli, hagan vida aquella gran propuesta del padre Amatuli. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Qué chévere sería que un día todos tuviéramos nuestra Biblia. Empezando por ¿quién? Por nuestros pastores. Hay un padrecito que me invita mucho a su parroquia: Dimas, venga a enseñar Biblia. Y yo voy. Hasta que un día vi que el padrecito no llevaba su Biblia. Y le dije: padrecito, ¿y para qué me trae a enseñarle Biblia a su gente si usted no lee la Biblia? Así que el primero que tiene que usar la Biblia es usted. Y me dijo: muchas gracias, y lo voy a hacer. Y ahora usted ve al padrecito todo con la Biblia. Lejos de que se molestara, él siempre me dice: si no lo hubiese conocido, hasta el día de hoy yo no tuviera tanto amor por la palabra de Dios como el amor que hoy le tengo. Entonces, amemos la Biblia. Vayamos a 16-18 del libro de San Mateo. Dice así, escuchen qué dijo Jesús cuando prometió edificar la iglesia. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Escuche bien. Cuando Jesús prometió fundar la iglesia, Jesús habló de una sola iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que Jesús habló de una sola iglesia por las expresiones que utilizó. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nunca dijo: sobre este pedregal voy a edificar mis iglesias. No, Señor. Jesús no habló de muchas iglesias. Jesús habló de una sola. Entonces, lo primero que nos vamos a convencer es de una cosa: Cristo quiere entonces ¿cuántas iglesias? Una sola iglesia. Así que en el deseo de Jesús no está que hayan tantas agrupaciones. A Jesús le interesa que haya una sola iglesia. ¿Y saben por qué Jesús quiere que haya una sola iglesia? Porque la unidad de los cristianos es el símbolo que espera ver el mundo para creer que Jesucristo es el enviado del Padre. Se los explico poniéndoles un ejemplo. Un día pasaron unos testigos de Jehová a mi casa, porque había pintado mi casa y había cambiado la fachada. Entonces dijeron: es otra casa, y se metieron. Y cuando llegaron me intentaron hablar, y lo único que les pregunté fue: amigo, ¿qué estás haciendo yendo de casa en casa? Y me dijo: predicando la buena nueva del reino. Excelente. ¿Y qué quieres lograr con la predicación de la buena nueva del reino? Y me dijo: que todo mundo crea en Jesucristo como el enviado del Padre. Excelente. Pero ahora te hago una pregunta: ¿y cuál es la mayor señal que espera ver el mundo para reconocer a Cristo como el enviado del Padre? Y dijo: la Biblia. No, Señor. El mundo espera ver una señal visible, una señal sensible. Y entonces el testigo de Jehová me dijo: no sé, ¿usted me puede decir? Y le dije: sí. ¿Qué dice San Juan 17:21? Oh Padre, que todos sean uno,
como yo y tú somos uno. Y así el mundo reconocerá que tú me has enviado. El mundo reconocerá a Cristo como enviado del Padre hasta que los cristianos estemos unidos. Mientras estemos divididos, es difícil que el mundo reconozca a Cristo como el enviado del Padre. Y le dije, mira, la división no es parte del proyecto de Dios. ¿A quién no le conviene que reconozcan a Cristo como el enviado del Padre? Al demonio. Y por eso el demonio divide. Porque la unidad es el símbolo que espera ver el mundo. Y mientras estemos divididos, es difícil que el mundo reconozca a Cristo como el enviado del Padre. Y por eso los católicos nos vamos a sacar de la cabeza aquella idea de que todo es igual. A Jesús no le importa dónde vayas, a Jesús le agrada. Escuché a alguien que dijo, hermano, pero si los evangélicos también predican la palabra de Dios, ellos nos están ayudando a evangelizar el mundo. Y le dije, ¿en serio? Solo te hago una pregunta. En Europa, donde surgió el protestantismo, donde el protestantismo floreció en los años pasados, ¿qué ha dejado el protestantismo a su paso? Una gran corriente de ateísmo. Ve en Europa. Europa se está volviendo totalmente atea. ¿Por qué? Por la división de los cristianos. Y si ahorita nosotros estamos siendo acechados por las sectas, un día, ¿cómo estará América Latina? ¿Cómo Europa? Totalmente atea. Así que aquellos que tengan la idea de que los protestantes nos están ayudando a evangelizar, no saben lo que dicen. Porque el protestantismo es parte, ¿no?, de esa estrategia de dividir. Y sin embargo, a Jesús le interesaba desde el principio que hubiera una sola iglesia. ¿Y cuántas iglesias les dije que hay solo en México? Más de 100,000. Y aquí nos hacemos una pregunta. Cristo quiere una iglesia y hay 100,000. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuántas iglesias verdaderas hay? ¿Acaso hay 100,000 iglesias verdaderas? ¿Cuántas verdaderas hay entonces? ¿Y cómo sabemos que hay una sola iglesia verdadera? Fácil. Sabemos que hay una sola iglesia verdadera porque hemos descubierto que Cristo fundó una sola. Y si Cristo fundó una sola iglesia, entonces hay una sola iglesia que es verdadera. Y por eso aquel que dice, todas las iglesias son iguales. No, Señor. ¿Por qué no? Porque no todas vienen de Cristo. De Cristo viene una sola. Y por eso una sola iglesia es verdadera. Entonces surge otra pregunta. Si solamente hay una iglesia que es verdadera, ¿qué son las demás agrupaciones? Ya solo dos, hermanas. A la mayoría le da miedo decir esto. Si hay 100,000 agrupaciones y una es verdadera, ¿eso qué significa? Que las demás son iglesias falsas. ¿Cómo duele decirlo? Porque hay gente que cuando te escucha decir esto dice, el hermano no tiene caridad. Si tuviera caridad no diría que la iglesia de mi vecino es falsa. Ay, pobrecito, si le digo que su iglesia es falsa, lo estoy insultando. No, Señor. Si tú ves que a una persona le regalaron un billete que es falso, decirle que el billete es falso, ¿es caridad o es falta de caridad? ¿Ah? Es caridad. Porque con ese billete falso puede preso. Entonces te digo, oye, tu billete es falso.
Y hay gente que no le interesa, hay gente que dice, no me importa saber si mi iglesia es verdadera o no. Al final Dios va a decidir. Y yo te digo, ¿y no te da miedo dejar todo para el final? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Un día me subí a un carro. Cerca de mi ciudad hay dos lugares para los cuales la gente transita mucho. Uno queda hacia aquel lado que se llama Chico Muselo y el otro queda hacia este lado que es la frontera con Guatemala, La Mesilla. Y subieron dos amigas al carro, dos señoras agarradas de la mano, se sentaron y una le decía a su otra amiga, amiga, mira, estos son los carros que van a Chico Muselo. La próxima vez que venga sola, fíjate de dónde salen los carros. Y yo sabía que ese carro no iba a Chico Muselo, ese carro iba para La Mesilla. Y me dio ganas de decirle a la señora, oiga, usted está confundida. Pero me acordé que ella está muy segura de que sabe y le está enseñando a su amiga. Entonces dije, bueno, voy a dejar que se equivoque, para que las dos aprendan una lección. La primera, para que no se crea la que sabe todo. Y la segunda, para que no le crea cualquiera. Después de media hora de viaje, la señora preguntó al chofer, chofer, ¿cuánto falta para llegar a Chico Muselo? Y el chofer frenó de una y dijo, señora, yo no voy a Chico Muselo, yo voy a La Mesilla. Y la señora brava le dijo, ¿y por qué no me dijo que no iba para Chico Muselo? Y el chofer bravo le dijo, ¿y por qué no me preguntó primero para dónde iba? Entonces yo le hago una pregunta, ¿usted se subiría a un carro sin saber a dónde va? Al final vemos a dónde va. ¿Vale la pena descubrirlo al final? Por eso nosotros no vamos a dejar esto para el final. Nosotros que ya entendimos que Cristo fundó una sola iglesia que es verdadera y que las demás son, ¿qué? Iglesias falsas. Ahora viene la búsqueda. ¿Dónde está esa iglesia verdadera fundada por Cristo? Porque al menos yo quiero estar en la iglesia verdadera. ¿O usted qué prefiere? ¿Estar en la iglesia verdadera o estar en una iglesia falsa? Verdadera, ¿verdad? Por eso es que debemos de preocuparnos dónde está esa iglesia. Y si tú preguntas dónde está esa iglesia fundada por Cristo, todos dicen, es la mía, vente para acá. ¿A poco no? Llegan a nuestra casa los testigos de Jehová. Tocan la puerta, abrimos y salimos, buenos días. Ellos se presentan y dicen, nosotros somos los testigos de Jehová. Y como tú quieres saber, a ver, ¿y cómo sé que tu iglesia es la verdadera? Rapidito dicen los testigos de Jehová. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Aquí dice, ustedes son mis testigos. No dice, ustedes son mis católicos. ¿Cómo se queda el católico? ¡Ah, caray! ¡Es verdad! Ahí dice, ustedes son mis testigos. Y el testigo todavía te reta. A ver, busca dónde dice, ustedes son mis católicos. Y no solo eso. Hechos 1:8 dice Jesús, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Jesús dijo a los discípulos, ustedes serán mis testigos. O sea que los discípulos de Cristo son, ¿qué cosa? Testigos, no católicos. ¿Cómo te quedó el ojo? Y el católico ya no solo el ojo, hasta la boca abierta le quedó. Y mira, y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Jesucristo es el primer testigo fiel y verdadero. Ojo, Jesucristo es el primer testigo fiel y verdadero. No dice que sea el primer católico. Además, el libro de Hebreos capítulo 11 dice que hay una gran nube de testigos de Jehová. ¿Cómo se quedan los católicos? Confundidos.
Algunos se quedaron con ganas de hacerse testigos de Jehová. Otros no se quedaron con las ganas y se hicieron testigos de Jehová. Y se van los testigos de Jehová y llegan los adventistas del séptimo día. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y si tú le preguntas, a ver, ¿y dónde lo dice la Biblia? Rapidito te sacan la Biblia. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. ¿Qué día reposó Dios? El séptimo día. ¿Qué día van los católicos a su iglesia? El domingo. Ay, qué pobrecitos están. Dios reposó el sábado, ellos el domingo. Mira, te han engañado. ¿Tú sabías qué día iba Jesús a las sinagogas? El católico dice, no. Lucas 4:16. Y como era su costumbre, iba todos los sábados a la sinagoga. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? Jesús iba los sábados a la sinagoga. ¿Y sabías tú qué día guardaba la Virgen María? Porque tú dices que eres hijo de la Virgen María. Lucas capítulo 23 versículo 56 dice que la Virgen María guardaba el sábado conforme al mandamiento. Y Lucas capítulo 18 versículo 4 dice que los discípulos de Jesús guardaban también el sábado. Y Hebreos 4:9 dice que un descanso sabático espera todavía al pueblo de Dios. ¿Cómo se queda el católico? Súper confundido. Ahora ya no sabe si hacerse testigo de Jehová o hacerse adventista del séptimo día. Se van ellos, llegan los pentecostales. Somos nosotros. La Biblia dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí está el nombre de nuestra iglesia. Además, Marcos capítulo 16 versículo 17 dice que los que crean en Jesús hablarán en lenguas, impondrán la mano sobre los enfermos, estos quedarán sanos y echarán a los demonios. Y nosotros cuando oramos por los enfermos sanan. Nosotros hablamos en nuevas lenguas. Así que somos nosotros. Se van esos y llegan los de la luz del mundo y dicen, somos nosotros, porque Jesús dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Jesús nunca dijo yo soy católico. Y para pensarlos, las 100,000 agrupaciones tienen un pretexto para decir que su iglesia es la verdadera. Ahora imagínense esto. ¿Qué pasaría si un día llegan a nuestra casa, tocan la puerta y salimos nosotros y nos preguntan, disculpe, ¿usted a qué iglesia va? Y nosotros así bien orgullosos de ser católicos, nosotros decimos, yo soy católico de hueso colorado. ¡Uy, qué bueno! A ver, señor católico de hueso colorado, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo? ¡Ay, Dios! El católico de hueso colorado siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El chapulín colorado ya murió. Pero para eso vine yo, que no soy colorado, tampoco soy el chapulín. Pero quiero que aquí piense lo que le voy a decir. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó? De muchas maneras. Voy a ver si puedo hablar de 3 razones que tenemos para demostrar que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Y si no, hablaré de 2 solamente. Primero, volvamos al texto que leímos. Mateo 16:18. Y es bueno pensar este texto. ¿Sabe por qué? Porque llega el día en que a veces nos encontramos con alguien que no es católico y queremos convencerlo de que Mateo 16:18 habla de la iglesia católica, pero cuando nos cuestiona, sabemos qué decir. Un día yo tenía una plática con un pastor, estaba fuera de México, no alcancé a regresar, llamé por teléfono a un hermano que sé que sabe un poco de Biblia y le dije, vaya, hable con el pastor y dígale que me perdone que no alcancé a regresar. El hermano fue.
Cuando llegué a México fui a buscar al hermano y le dije, ¿cómo le fue? Y me dijo, mal, pero mal. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, mire, yo leí Mateo 16:18 para decir que ahí se fundó la Iglesia Católica. ¿Y qué cree? El pastor también leyó Mateo 16:18 para decir que ahí se fundó su iglesia. Así que los dos usamos el mismo texto y no nos pusimos de acuerdo si era la suya o era la mía. Por eso digo que nos fue muy mal. Y me preguntó, ¿usted qué hubiera hecho? Y le dije, fácil, leer el versículo que sigue. Leyendo el versículo que sigue, entenderemos cuál es la iglesia que fundó Cristo. Voy a leer los dos versículos corridos, ¿vale? Escuchen lo que dice. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los... ¿Qué cosa dice Jesús que le dará a Pedro? Las llaves. ¿Las llaves de qué? ¿De la cocina? Las llaves del reino de los... Piénsalo bien, porque esto es lo que quiero que entienda. Jesús le va a dar a Pedro las llaves del reino de los... Obvio, no se trata de unas llaves literales. Aquí Jesús habla simbólicamente. Las llaves son símbolo de la autoridad. En Guatemala, ¿cuál es el símbolo de la autoridad? Una vara. ¿Ves a alguien con una vara? Ese tiene la autoridad y no lo molestes. Y me han dicho que no se puede jugar con esa vara, porque es como faltar. En la Biblia las llaves son el símbolo de la autoridad, porque las llaves ¿para qué sirven? Para abrir y cerrar. ¿Y para qué iban a servir las llaves? Escuche, ¿para qué sirven las llaves? Jesús sigue diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que perdones en la tierra sea perdonado también en el cielo, y lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. ¿Eso qué significa? Esto significa que las llaves que Jesús le dio a Pedro son la autoridad. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro. Y ahora viene la búsqueda. Vaya y pregúntele a un pastor evangélico: pastor, ¿usted puede perdonar pecados? ¿Qué le va a decir? No, eso solamente lo puede hacer Dios. Gracias. Si usted no tiene la autoridad para perdonar los pecados, es por una sola razón: porque usted es un falso pastor. Es un pastor sin autoridad. ¿Y sabe por qué es un pastor sin autoridad? Porque su iglesia también es falsa. Gracias. Vaya y pregunte a otro grupo. Nadie tiene esta autoridad. Vaya y pregúntele a un sacerdote católico: Señor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué cosa le va a decir? Sí. Entonces, ¿qué iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro? La iglesia católica. Y si la iglesia católica conserva las llaves que Jesús le entregó a Pedro, entonces la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Un día me topé con un pastor de la iglesia bautista y me estaba diciendo que su iglesia era la verdadera. Y yo simplemente le dije: oye, si tu iglesia es la verdadera, explícame una cosa.
La verdadera iglesia de Cristo en sus pastores recibió la autoridad para perdonar los pecados. Tú eres pastor, así que te pregunto, ¿tienes la autoridad para perdonar los pecados? Y me dijo, no. ¿Cómo? No. A ver, si tú dices que la iglesia a la que perteneces es la verdadera, ¿por qué no tienes autoridad para perdonar los pecados? Esto me dice dos cosas: que tu iglesia nunca fue la iglesia de Cristo, o que perdiste la autoridad en el camino. ¿Cuál de estas dos posibilidades crees tú que te pasó a ti? Y me dijo, no sé, déjemelo pienso y regreso. Se fue y nunca regresó, porque no pueden demostrar que ellos tengan esta autoridad. Es más, los evangélicos ni siquiera creen en esta autoridad. ¿Acaso los evangélicos se confiesan? ¿Por qué nosotros nos confesamos? Por voluntad de Cristo. Levante la mano a quien le gusta confesarse. Que les gusta confesarse son sinvergüenzas. ¿Saben? Les voy a ser honestos. A mí no me gusta confesarme. A mí no me gusta. A mí me da vergüenza. ¿A usted no le da vergüenza confesarse? Si me dice que no le da vergüenza, es un pecador sin vergüenza. Yo sí tengo vergüenza, porque conozco mis miserias, conozco mis pecados. Me da vergüenza confesarme. Entonces, ¿por qué me confieso? Porque Cristo quiso que ese fuera el medio para ser perdonados. Entonces yo no me confieso porque me guste, yo me confieso porque sé que es necesario, y me confieso porque sé que esa es la voluntad de Cristo. Algunos me ven con cara de asustado. ¿Cómo que no le gusta? Esto es como una inyección. ¿Te gusta que te vacunes? ¡No! ¿Y por qué te vacunas? Porque sabes que es necesario. ¿O a usted no le da vergüenza que el padrecito después lo vea así como pillín? Ya sé todo lo que haces, bandido. Obvio, ¿no? Pero nosotros, a pesar de que sea difícil, a pesar de que nos cueste, lo hacemos, porque es una decisión de Cristo. Y con la decisión de Cristo yo no puedo negociar. Cristo quiso que yo me confesara para ser perdonado, lo hago. No porque sea de mi agrado, sino porque es del agrado de Cristo. Pero es que me da vergüenza. Sí, a todos nos da vergüenza. Por eso San Agustín decía, el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para confesarte. Pero el punto es que la Iglesia Católica entonces tiene las llaves que Jesús le entregó ¿a quién? A Pedro. Y con eso sabemos que la iglesia que Cristo fundó. Rapidito avancemos, porque si no, no vamos a terminar. Y ahí me dicen cuando quieren que me calme. Mandan a uno que venga aquí como Kiko y que diga, ya cállate, cállate, que me desesperas. Segunda razón, rapidito. Cuando Jesús estableció su iglesia, Jesús estableció una autoridad. San Juan 21:15. Rapidito, voy a leer lo que Jesús le dijo a Pedro. Terminando el desayuno, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Volvió Jesús a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Escuchen, lo que más le encomendó Jesús a Pedro fue ¿qué cosa? Que Pedro cuidara las... ¿Cómo se le llama a la persona que cuida ovejas? Pastor. Y si Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas, ¿eso qué significa? Eso significa que Jesús está dejando a Pedro como
pastor. Jesús nombró a Pedro como pastor de su iglesia. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la iglesia de Cristo? Sabemos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubrimos cuál es la iglesia que reconoce a Pedro como pastor. ¿Y cuál es la única iglesia que reconoce a Pedro como pastor? La iglesia católica. ¿Los evangélicos reconocen a Pedro como pastor? No. Ellos dicen no. ¿Cómo Pedro puede ser el pastor de la iglesia si Pedro negó a Cristo 3 veces? Es que ellos imaginan algo así, que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero después de esto Pedro lo niega. Ellos se imaginan a Jesús resucitando y buscando a Pedro: Pedro, devuélveme las llaves. Cobarde, echa mis llaves para atrás. Jesús no le quitó la autoridad a Pedro. Al contrario, después de resucitar, le pregunta 3 veces si lo ama, porque 3 veces Pedro lo había negado. Y ahora Jesús lo establece como pastor de la iglesia. Y la única iglesia que reconoce a Pedro como pastor es la iglesia católica. Y por eso, viendo la lista de los papas, descubrimos cómo en toda la historia de la iglesia ha estado presente la figura de Pedro en la iglesia. Pedro murió en el año 67. Y cuando Pedro murió, la iglesia, ¿quién nombró en lugar de Pedro? A Lino. Después, ¿a quién? A Cleto. Después, ¿a quién? A Clemente. Y así sucesivamente. ¿Quién ocupa el lugar de Pedro el día de hoy? El Papa León XIV. Por eso le llamamos papa. No hablamos de una papa que se come. La palabra papa son las iniciales de 4 palabras latinas: Petri, Apostoli, Potestatem, Accipiens, que en español quiere decir el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Por eso aquel que llega a ocupar la silla de Pedro le llamamos papa, porque tiene la autoridad ¿de quién? De Pedro. Y mire, desde que Jesús fundó la iglesia y estableció a Pedro hasta el Papa León XIV, han pasado 266 jefes de la iglesia. Y con eso nosotros descubrimos: la iglesia católica es la única que viene de Cristo, porque puede demostrar que ha estado presente desde Pedro hasta el Papa León XIV. Y podemos hacer una cuenta regresiva. ¿Quién estaba antes del Papa León XIV? El Papa Francisco. ¿Y quién estaba antes del Papa Francisco? Benedicto XVI. ¿Y quién estaba antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo I? Paulo VI. ¿Quién estaba antes de Paulo VI? Juan XXIII. Y si seguimos hacia atrás, vamos a llegar ¿a dónde? A Pedro. Entonces, sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, porque la iglesia católica tiene al pastor que Cristo estableció, a Pedro. Esto no lo puede demostrar ninguna otra agrupación. Un día estaba aquí en Guatemala predicando en un evento. Había un pastor gritando allá atrás: la iglesia católica es la ramera, es la bestia. Yo solo quería que se calmara. No se calmaba. Así que los hermanos que organizaron el evento me dijeron: hermano, vaya y hable con el pastor. Yo soy muy poco para hablar con ellos, porque es una pérdida de tiempo. Pero ya que me pidieron, fui y me acerqué al pastor y le dije: oiga, usted que dice que la iglesia católica es la ramera, entonces ¿cuál es la iglesia verdadera? Y dijo: la mía. ¿Y a qué iglesia pertenece usted? Y me dijo: yo soy de la iglesia de Dios pentecostal del evangelio completo. ¡Oh, qué buen nombre! Y le pregunté: ¿y quién es el pastor de esa iglesia? Y me dijo: yo. ¡Ah, chévere!
Y antes de usted, ¿quién era el pastor? Mi papá. Y antes de su papá, dijo un hermanito. Y antes de ese hermanito, me dijo otro hermanito. Y antes de ese otro hermanito, y me dijo, ay, sí, ya no sé. Ahí dije, vaya, estudie, investigue. Y luego regresa y me dice si la iglesia católica es o no la iglesia de Cristo. Hoy es bien fácil decir, mi iglesia es de Cristo. Demuéstrame que has estado presente en la historia. Vaya y pregúntele a un pastor, oye, y así nomás de pura curiosidad, ¿quién era el pastor de tu iglesia en el año 500? ¿Podrías darme nombre y apellido? Eso no importa, claro, no te conviene. ¿Podrías decirme quién era pastor de tu iglesia en el año 800? No puedes, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no puedes? Porque acabas de nacer. Y ahora sí, como dijeron los tigres del norte, eres un pollito que apenas nació y ya te quieres poner a pelear con el gallo. Esto es como los países. ¿En qué año se independizó Guatemala? 1821. ¿Cómo se llamó el primer presidente de Guatemala? Todos reprobaron historia. Se llamó Gavino Gainza. ¿Cómo se llama el presidente actual? Bernardo Arévalo, ¿verdad? ¿Sí? Ya no están con Yamatei. Que en paz descanse. Desde Gavino Gainza hasta Bernardo Arévalo, ¿cuántos presidentes ha tenido Guatemala? ¿No sabe? Yo tampoco. Vaya, investigue. Pero lo que le quiero decir es esto: desde Gavino Gainza hasta Bernardo Arévalo, Guatemala siempre ha tenido un presidente. Asimismo, desde Pedro hasta el Papa León XIV, la Iglesia Católica siempre ha tenido un pastor. Y con eso nosotros sabemos que estamos en la iglesia de Cristo. Aquí viene el pero. Y muchos me dicen, Dimas, pero tener a Pedro no sirve de nada, me dijo un pastor. Tú tienes a Pedro, yo tengo a Jesús en mi corazón. ¿Ah? ¿Y tú crees que yo no tengo a Jesús? Claro que tengo a Jesús. Y tengo a su representante. ¿Qué te parece? Y alguien me dijo, Dimas, pero yo no necesito a Pedro, yo puedo ir directo con Cristo. Así quisieras, compadre, pero así no funciona. Jesús quiso que hubiera un pastor. Para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa japonesa y yo me creía la divina garza, la última Coca-Cola del desierto, porque a mí el japonés me fue a buscar a mi casa a rogarme para que trabajara en su empresa. Y yo llegaba y humillaba al resto de los trabajadores y les decía, ustedes tienen miedo de que los corran porque ustedes vinieron a buscar trabajo. Y conmigo es al revés. Conmigo el japonés tiene miedo a que yo me vaya, porque él me fue a buscar a mi casa. Y yo tenía trato directo con el japonés. Hasta que un día el japonés me dijo, Dimas, necesito que aprenda 3 idiomas: inglés, japonés y mandarín. Y le dije, imposible, señor, yo con trabajo hablo español, imagínese aprender 3 idiomas. Y me dijo, Dimas, si no aprendes 3 idiomas, voy a contratar a alguien que hable los 3 idiomas, pero será tu jefe y se acabará el trato directo. Haga lo que quiera, usted le paga, ¿no? Sí, haga lo que quiera. A la semana llegó Miguel Ángel, un hombre que hablaba inglés, japonés y mandarín. Y yo de rebelde no obedecía a Miguel Ángel, porque estaba acostumbrado a no tener un jefe. Un día que tenía un problema, fui a buscar al japonés directo a su oficina y le conté mi problema y se me quedó viendo y me dijo, ¿usted qué hace aquí? ¿No tiene un jefe? Sí, pero yo quería venir directo con usted. Vaya y hable con su jefe y no vuelva a poner un pie en mi oficina si primero no ha hablado con su jefe. Solo faltó que me diera una patada en el trasero.
Y salí bien humillado. ¿A dónde creen que fui? A hablar con Miguel Ángel, de mala gana. ¿Y por qué terminé obedeciendo a Miguel Ángel? Porque lo dijo el mero mero, el dueño de la empresa. ¿Por qué nosotros reconocemos la autoridad de Pedro? Porque Jesús estableció a Pedro. Y como yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que estar sometido a Pedro. Por eso este texto, cómo me encanta leérselo a los evangélicos. Porque les pregunto, ¿eres oveja de Cristo? Y me dicen sí. Entonces aceptas a Pedro como pastor y me dicen no. ¿Cómo así? ¿Eres oveja de Cristo y no aceptas a Pedro como pastor? Entonces eres una oveja rebelde, porque Jesús estableció a Pedro como pastor. Ahora sí, ya casi para terminar, les voy a leer un texto que me encanta. Y este texto me encanta porque un día me puso a pensar. Un día estaba haciendo misión de casa en casa. Salió un testigo de Jehová. Joven, venga, venga. Me acerqué. ¿Qué hace usted por aquí? Y le dije, estoy predicando la palabra de Dios en las casas. Venga, pase a la mía. Y entré a la casa y me dijo, mire, yo era católico. Fui catequista. Fui sacristán. Y todo lo que usted puede imaginar que pude haber sido. Pero hace 20 años me hice testigo de Jehová. ¿Y sabes por qué me hice testigo de Jehová? Porque la doctrina católica no está en la Biblia. Y habló de lo que más me gustaba, que le enseñara la Biblia. Y me dijo, mira, si tú me demuestras con la Biblia que la doctrina católica está fundamentada aquí, yo me hago católico de vuelta, como guste. Me senté, llegó la hora de almorzar, me dio de comer, 4 de la tarde le dije, me voy porque tengo actividad en el templo, mañana vuelvo. 8 días estuve estudiando con el testigo de Jehová. El último día me dijo, Dimas, me has convencido. ¿Ya? Estoy convencido de que la doctrina católica está sustentada en la Biblia. Pero aquí viene la última pregunta. Y me dijo, Dimas, si tú me demuestras con la Biblia que yo necesito someterme a la autoridad de Pedro para ser un verdadero cristiano, me hago católico hoy mismo. Pero demuéstrame que yo necesito someterme a Pedro para ser un verdadero cristiano, porque yo creo que puedo ser un verdadero cristiano sin someterme a Pedro. Y me entregó la Biblia. Toma, léemelo en la Biblia católica. En ese ratito, ¿qué le digo? ¿Me presta su baño? Fui a pensarlo allá. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Allá se me prendió el foquito, ¿no? Y me acordé de un texto. Y salí convertido no en un león. Dije, ahorita me lo devoro. Y le leí este texto y le dije, atención. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si ustedes entienden este texto, yo me voy a ir feliz porque entendieron. Lucas 22:31. Escuchen lo que voy a leer porque les voy a hacer una pregunta. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pregunta, ¿a quién quiere sacudir el demonio? ¿Ah? A Pedro, a nosotros. Están divididos, pónganse de acuerdo. Escuche, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. O sea que el demonio nos quiere sacudir, ¿a quiénes? A todos. Y por eso Pedro en su carta dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera cosa que quiero que entienda, el demonio nos quiere sacudir, ¿a quién? A todos.
Versículo 32. Ahora miren la solución de Jesús. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Pregunto de nuevo, ¿a quién quería sacudir el demonio? A todos nosotros. ¿Y por quién oró Jesús? ¿Oró por nosotros? Siento mucho decirles que Jesús no oró por nosotros. Jesús oró solo por Pedro. ¿No les parece una locura? Jesús acaba de decir, mira, el demonio los quiere sacudir a ustedes. Y dice, pero yo he rogado a Dios por ti. Jesús oró solo por Pedro. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo, como soy medio rebelde, yo voy y le reclamo a Jesús y le digo, Señor, acabas de decir que el demonio nos quiere sacudir a todos. ¿Por qué se te ocurre orar solo por Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿No te importa que a nosotros nos coma el diablo? Parece una locura, ¿verdad? Pero aquí está la respuesta. Segunda parte del versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Y cuando tú hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos. Escuche bien, Jesús oró solo por Pedro, y Pedro sería el encargado de fortalecer la fe de sus hermanos. Así que para que mi fe no venga abajo, mi fe tiene que ser ¿qué? Confirmada por el apóstol Pedro. Porque Jesús oró por Pedro y Pedro es el que me va a confirmar en la fe. Así que le dije al testigo de Jehová, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Ah? ¿Se necesita Pedro para ser un verdadero cristiano, sí o no? Y el testigo de Jehová me dijo, entonces se va a ser católico como me lo prometió. Y me dijo, no. ¿Cómo así si me lo prometió? Y me dijo, Dimas, pero es que a mí me da vergüenza. ¿Con qué cara voy a volver 20 años después? Y le dije, con la misma. ¿Acaso tiene otra? Pero me da vergüenza. Aquí se vale ser sin vergüenza, porque aquí es cuestión de aceptar la verdad. Y por eso nosotros que reconocemos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia fundada por Cristo, y esta única iglesia de Cristo tiene también al verdadero pastor, ¿a dónde podemos ir? Porque ¿de dónde vienen las otras agrupaciones? Las otras agrupaciones fueron fundadas por los hombres. Sabemos cuándo, dónde y quién los fundó. Testigos de Jehová, Estados Unidos. Fundador, Carlos Russell, año 1872. Adventistas del Séptimo Día, Estados Unidos, año 1840. Principal fundador, Guillermo Miller, después Elena G. de White. Pentecostales, Estados Unidos, 1907. Su fundador se llama William. Mormones, Estados Unidos, fundador José Smith, año 1830. Así, todas las agrupaciones fueron fundadas por los hombres. Y hoy vamos a decidir, ¿usted dónde quiere estar? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre? Le pongo un ejemplo y me voy. El padre Juan Rivas pone este ejemplo. Si se molestan por este ejemplo, le reclaman al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice, el fundador de la Iglesia Católica es Cristo. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Los fundadores de las sectas murieron, pero no resucitaron. A ellos se los comieron los gusanos. Entonces el padre Juan Rivas pregunta, ¿tú en qué iglesia quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia que murió y se lo comieron los gusanos? Pues yo no sé usted,
Pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico. Por eso quiero seguir siendo católico. Y por eso quiero morir siendo católico. Porque yo quiero vivir y morir en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Y por eso no me voy de la iglesia por nada de nada. Porque yo estoy aquí por Cristo y porque sé que esta es la iglesia verdadera. Dificultades, gente que no me quiera, siempre va a haber. Pero yo no estoy aquí por la gente. Yo estoy aquí por Cristo. Así que nada de decir, ay, mejor me voy. Dejará la iglesia de Cristo por la iglesia de un hombre. Y eso es imperdonable. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.